Bueno, seguimos adelante del modo país, lo decíamos tras ir a la pausa. Estamos con Pablo Ferreri, ex ministro de Economía en gobiernos del Frente Amplio, hoy trabajando en la Intendencia de Montevideo. Pablo, ¿concretamente dónde? En la Comisión de Inversiones de la En la Intendencia Comisión de de Inversiones. Y en el espacio político apoyando a Carolina Cose. Sí, nosotros formamos a fines del año pasado el Espacio Socialdemócrata Amplio, un espacio en el cual quisimos ser muy explícitos con su orientación ideológica, socialdemócrata, de centro-izquierda, de izquierda moderna, y allí confluyeron varios sectores del Frente Amplio, como el Nuevo Espacio, Convicción Frente Amplista, Diversidad Frente Amplista, el Partido de la Seguridad Social, y algunos independientes, como es mi caso, o como es el caso de Florencia Astori, la hija de Danilo, que se unió a este espacio, y bueno, estamos entre todos ahí armando algo que estamos muy contentos con cómo va funcionando, y lo hicimos además en el marco de una campaña interna del Frente Amplio, en la cual apoyamos la candidatura de Carolina Cose. Bien. Bueno, tenés mucha experiencia política. ¿Cómo venís visualizando esta situación que ha generado muchísima polémica, mucho enfrentamiento, en una época donde la mayoría dice deberíamos estar discutiendo sobre ideas y no sobre este tipo de situaciones, ¿no? Sí, yo creo que las campañas, cuando uno las racionaliza, deberían de ser una excelente oportunidad para hablar de ideas, de proyectos de país, contraponerlos, que la gente elija el mejor y luego incluso hacer síntesis en algunos temas centrales de la vida de los uruguayos, en los cuales debería haber políticas de Estado, que como hablábamos fuera de cámara de la seguridad, o como puede ser la reducción y el combate a la pobreza infantil, por poner algunos ejemplos, la inserción internacional es otro, pero lamentablemente cuando llegan estas instancias empiezan los chisporroteos y terminamos hablando de cualquier cosa menos de ideas. Y nosotros, desde el Espacio Socialdemócrata Amplio, queremos ir en el sentido contrario. Por eso hemos hecho toda nuestra campaña, que se puede ver básicamente en redes sociales, con videos de compañeras y compañeros que son técnicos en determinados aspectos concretos, dando ideas concretas, aterrizadas a la realidad, con sueños, pero sueños anclados en el conocimiento técnico y en la posibilidad de realizarlos. Esa es nuestra línea. Al margen de eso, esto es muy grave, ¿no? Con esa impronta que tenemos, y que tengo yo en particular, mirar lo que está pasando en estos días, además, es de motivo de una enorme tristeza y también de preocupación, ¿no? O sea, yo creo que no es bueno para la sociedad uruguaya ver que el presidente del partido, que además está en el gobierno, intercambia mensajes con alguien que en ese momento estaba siendo investigado por pedofilia, diciéndole que tenía posibilidades de manejar de una forma u otra los hilos en la fiscalía y hablando de que una fiscal es nuestra, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es muy malo, es dañino. Creo que incluso declaraciones posteriores como la del presidente hablando de que tal o cual caso va más rápido o más despacio en la justicia tampoco ayudan, no son buenas. Uruguay, a lo largo de su historia, gobierne quien gobierne, ha tenido un cuidado importante por la institucionalidad, y yo creo que eso es una de las joyas de nuestro país, sobre todo cuando lo miramos a nivel regional, en una región muy convulsa. Uruguay es un país que destaca por su seguridad jurídica, su paz social, política, y su calidad institucional. Entrar en este deterioro no le hace bien a nadie. Yo podría hablar mucho más sobre este tema, incluso tratar de llevar agua para mi molino en términos electorales, pero creo que no hay que hacerlo. Creo que hay que remarcar la gravedad del hecho, transparentar todo lo que se pueda y ver si efectivamente ese chat tuvo consecuencias o no en la realidad de los manejos de la justicia o del Poder Judicial o de la Fiscalía, para que se conozca y se actúe en consecuencia. Pero creo que más allá de las cuestiones electorales, le hace daño al país y hay que tener mucho cuidado con eso. Vayamos a temas que tienen que ver, sobre todo Ferreri, con su expertise, que es la economía, y porque allí se juegan cosas que tienen que ver también con las grandes preocupaciones que tiene hoy nuestra población. Por una parte, la seguridad, también la situación económica de muchas familias de nuestro país. Usted ha hablado de recomponer el círculo virtuoso entre fuerte crecimiento económico
y reducción de la desigualdad, de alguna forma lo que todos esperamos que suceda, ¿verdad? Y también lo que todos de alguna forma comprometen por lo pronto en épocas electorales. También usted dijo que no alcanza con hacer exactamente lo que hizo en su momento el Frente Amplio, más allá de ser muy crítico con lo que se viene haciendo en este gobierno. ¿Qué políticas, qué acciones concretas son las que usted propone para lograr esta ecuación que sería la ecuación ideal que todos queremos, verdad? Sí, primero un breve diagnóstico de por qué digo eso. En los gobiernos del Frente Amplio, sobre todo en los dos primeros, Uruguay experimentó un fuerte crecimiento económico, pero a su vez mejoró todos los indicadores sociales con una fuerte reducción de la pobreza y de la desigualdad. Eso fue fruto de un contexto económico internacional, pero también de políticas públicas que permitieron orientar ese crecimiento a que los beneficios fueran apropiados por toda la sociedad en su conjunto. En el tercer gobierno del Frente Amplio, ese círculo virtuoso de crecimiento con equidad se empieza de alguna manera a enfriar. Y yo en esto, de vuelta, quiero ser consecuente con lo que pienso y hay que mirarlo en términos objetivos, más allá de las camisetas políticas. Por eso yo hablo de que esto empieza a enfriarse ya en el tercer gobierno del Frente Amplio, el cual integré como viceministro de Economía. ¿Por qué digo que se empezó a enfriar? Porque la economía empezó a crecer de manera mucho más lenta en ese periodo de gobierno, aunque los indicadores sociales no se deterioraron, pero de alguna manera entraron también en una meseta. Hubo una fuerte reducción de la desigualdad en Uruguay entre, sobre todo, 2007, 2008, cuando empezaron a hacer efecto las políticas públicas que implantó el primer gobierno de Tabaré, hasta más o menos el 2014-2015. Después los indicadores de desigualdad básicamente se plancharon y la economía empezó a crecer poco. Ahí, digamos, el círculo se enfrió, el círculo virtuoso. Y en este periodo de gobierno creo que se termina de romper. ¿Por qué digo esto? Porque la economía creció poco también, hubo una pandemia, después hubo un rebote de la economía luego de la pandemia, pero cuando miramos el desempeño económico de Uruguay en la región, nuestra economía en general tuvo un desempeño mediocre comparado con el desempeño de otros países de la región. Y del lado de la desigualdad, los indicadores no solo estuvieron planchados, sino que se deterioraron. Aumentó la pobreza infantil, aumentó la desigualdad. Entonces tenemos que recomponer ese círculo virtuoso desde los dos lados. Desde el crecimiento económico, que el magro crecimiento ya no es un problema coyuntural, sino que empieza a ser estructural porque llevamos una década sin crecer de manera importante. Y en segundo lugar, mejorar también los indicadores sociales, o sea, no podemos seguir en un camino de deterioro de la desigualdad en Uruguay, por ejemplo. Entonces ahí, este es el diagnóstico. Claro, ¿cómo llegamos entonces ahora a hacer romper ese tema estructural? Sí, yo creo que hay que actuar sobre las dos patas al mismo tiempo. La teoría del derrame o de los Maya Oro, de generemos crecimiento, que los Maya Oro tengan oportunidades que eso naturalmente derraman en la sociedad, es un postulado que no hay evidencia empírica en el mundo de que funcione por sí solo. Se requieren políticas públicas activas para que la sociedad en su conjunto se apropie de esos frutos. Entonces, lo primero que creo que tiene que hacer Uruguay es tener una fuerte agenda pro crecimiento. La economía uruguaya tiene que crecer a niveles bastante superiores a lo que viene creciendo. En la última década la economía uruguaya creció al 1% promedio anual. Tenemos que llevar a que la economía crezca por lo menos en el potencial de lo que marcan los números del propio Ministerio de Economía, que habla de un 2,8 promedio anual. ¿Cómo se logra eso? Bueno, ahí hay una serie de temas que Uruguay tiene que atacar, primero teniendo un rumbo estratégico de una política pro crecimiento. Yo creo que este gobierno, en materia económica, más allá de alguna medida puntual con la cual uno pueda estar a favor o otras con las cuales pueda estar en contra, lo que no ha tenido es un rumbo que permita sentar las bases de un crecimiento sostenido bastante más potente que el que tenemos. Ahí hay varios aspectos, podríamos hablar horas, pero simplemente los enumero. En primer lugar, las capacidades humanas, y ahí la educación es central. Este gobierno ha querido hacer una reforma educativa sin recursos y de espalda a los docentes. Es la receta ideal para el fracaso. Uruguay tiene que tener mucho mejor gestión, un mejor programa y orientación para la educación, con dinero solo no alcanza, pero se requiere más recursos. Cuando miramos lo que se gasta en educación en Uruguay en relación al PBI o el gasto por alumno en función del PBI per cápita y lo miramos con los países que han avanzado y que avanzan,
estamos lejos todavía. Bueno, el programa del Frente Amplio justamente tiene la intención de llegar a un 6% del PBI destinado exclusivamente a la inversión en educación. Yo creo que ahí hay que gobernar es priorizar, y creo que la educación es un aspecto fundamental en ese camino de largo plazo, y por lo tanto hay que hacer esfuerzos para combinar las tres cosas: mejor gestión, mejor orientación y programas, y más recursos. Ese es un capítulo. El otro es el capital físico, que tiene que ver con la necesidad de tener una agenda nacional de infraestructura de mediano y largo plazo, y Uruguay no la tiene. Cada gobierno que sube define sus prioridades de infraestructura en función de lo que parece, pero no hay una política de Estado de cuáles son las inversiones que Uruguay necesita para aumentar su productividad. ¿Y ahí estamos incluyendo el gasto público directamente? Sí, ahí está el gasto público, la inversión pública, pero también la inversión privada en infraestructura, que desde las políticas públicas hay que estimular y orientar. Es decir, bueno, vamos a generar estímulos para que se invierta en infraestructura en tal o cual cosa. Por ejemplo, en el sector agroexportador es necesario más inversión en infraestructura para el acceso y uso al agua, la infraestructura de riego. Ahí hay que generar inversión pública para los pequeños productores que no tienen capacidad de afrontar el desafío, y estímulos para los grandes productores que sí tienen la posibilidad de hacerlo y no siempre lo hacen, a veces sí, a veces no. Hay que orientar los estímulos para que lo hagan. Capital humano, capital físico. Uruguay no tiene hoy un ambicioso, no tiene ni siquiera un programa, más allá de que sea ambicioso o no, en innovación, ciencia y tecnología. Uruguay está lejísimos de lo que precisa un país que pretende avanzar hacia el desarrollo en esta materia. No solo invertimos poco, sino que la poca inversión que hay en Uruguay en innovación, ciencia y tecnología tiene problemas de sesgo. Solo ocurre en el sector público y básicamente en el sector académico. El sector de empresas públicas de Uruguay no invierte en innovación y tampoco lo hace el sector privado. Bueno, ahí también hay que reorientar los esfuerzos para que eso ocurra. A propósito de eso, bueno, el programa del Frente Amplio también plantea que se destine un 1% a lo que es el desarrollo en ciencia y tecnología puntualmente. ¿En un gobierno de Carolina Cose se puede pensar en que se va a llegar a ese 6% del PBI en educación y al 1% en lo que es el ámbito de la ciencia? Yo creo que esos son los objetivos que marca el programa y está muy bien. Ahí luego hay que manejar, como decía Danilo, quien fue mi mentor, con quien yo trabajé 5 años en el Ministerio de Economía, hay que manejar los tiempos. El manejo de los tiempos en la política es muy importante. Si tú me preguntas, ¿el primer día de gobierno es posible dar esos montos? Yo diría que no. Pero sí es necesario avanzar a lo largo del tiempo hacia esos objetivos. Por eso yo creo que Uruguay, y el Frente Amplio en particular, tiene que elegir a quien lidere el próximo gobierno, no solo pensando en ganar las elecciones, sino en hacer un gran gobierno que implique que ese gobierno, el futuro gobierno, sea el inicio de un ciclo progresista en Uruguay. Porque muchas de estas cosas no se van a poder lograr en un solo periodo de gobierno, sino que llevan más tiempo. Usted decía que dentro del primer año quizás lo que se destine a todas estas medidas que señalaba sería un 0,4 del PBI. Pero le consulto... Sí, no, eso era. Carolina estaba muy preocupada por cuestiones urgentes que hay que llevar adelante. Lanzamos el Plan País, que eran acciones inmediatas en materia de seguridad. Lo que sería primer año. Multidimensional, esas eran medidas a hacer el primer año. Nosotros creemos que luego, con el crecimiento de la economía, puede ir habiendo más espacio, manejando los tiempos y el presupuesto, para ir dando lugar a mayores prioridades, como por ejemplo algunas de estas que mencionaba. No puedo dejar de mencionar por lo menos 2 cosas más en materia de una agenda de crecimiento. Una es la inserción internacional. Vamos hacia un mundo, ya estamos en un mundo, y el próximo gobierno va a estar inmerso en un mundo cada vez menos proclive a la firma de acuerdos de libre comercio. Estamos en un mundo cada vez más proteccionista. Pero más allá de eso, Uruguay tiene una agenda de apertura comercial que depende solo de nosotros mismos. Fortalecer Uruguay 21, retomar la comisión interministerial que coordina todas las acciones de política comercial del Uruguay, que en este periodo ni siquiera se juntó. En Uruguay 21 se quitó en este periodo de gobierno del Consejo Asesor al sector privado. Yo creo que eso es un profundo error. Aspectos vinculados a la reducción de costos para los exportadores. Ahí también hubo retrocesos. Hay un monopolio privado en el puerto de Montevideo sin regulación tarifaria. Basta ver las opiniones de todo el sector productivo del Uruguay con respecto a esto. Entonces, la inserción internacional es otro capítulo, y otro capítulo importante es avanzar en cuestiones de promoción y defensa de la competencia. En Uruguay
empezamos a ver la importancia de estas cosas. En estas semanas o en estos días estuvo el fallo de la Comisión de Defensa de la Competencia negando la compra que hubiera implicado más concentración en el mercado frigorífico. Bueno, también en el de PAM, en la panificación. Y también en la panificación. Tenemos que dotar de más herramientas para que en un país pequeño, que tiene un mercado pequeño, que es más proclive a las concentraciones, esto no ocurra. Tenemos que trabajar para eso. Entonces, a modo de titulares, capital humano, capital físico, inserción internacional, un fuerte plan de innovación, ciencia y tecnología, promoción de la competencia, son algunos de los aspectos en los cuales, si trabajamos fuerte con políticas de Estado, vamos a poder promover y atraer más inversiones al Uruguay, que es lo que luego se trasunta en mayor crecimiento. Hay mucho por hacer. Bueno, Pablo Ferreri, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable, seguramente lo invitamos más adelante para seguir conversando. No sé qué le quería preguntar. Que no, que nos recomiende un libro. O sea, que estamos... bueno, sí, va a ser económico. Cuando llegué hoy aquí, me sorprendí muy gratamente viendo todo el despliegue que hay en el canal por el Día del Libro, me parece fantástico. Hay una frase de Carl Sagan que me gusta mucho, que dice que leer nos permite, o que el libro es una puerta abierta a universos paralelos donde conectamos con la sabiduría y la mente de personas que ya no viven. Y eso me parece fantástico porque realmente es así. Uno leyendo conecta con lo que muchos escribieron, pensaron, soñaron, y es una herramienta, yo creo que es de las herramientas más transformadoras del ser humano, el libro. ¿Y si tiene que recomendar un libro? Mirá, te voy a recomendar cualquiera de alguien que, conectando mundos, como te decía, hay un escritor al que yo no le daba mucho corte, pero que mi padre era fanático y tenía todos los libros. Cuando mi papá fallece y voy a su biblioteca, empiezo a leerlo y cada vez que lo leo, no solo es un fantástico escritor, sino que además me conecta con mi padre. Es uno de los mejores escritores de novela negra europea, Andrea Camilleri, un escritor italiano, yo creo que de los mejores escritores italianos. Les recomiendo cualquier libro de la saga del comisario Montalbano. Claro. Espectacular. Claro que Muchísimas sí. gracias, Pablo.